Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Bueno. 8:30, 7:30 en las Islas Canarias y vamos a empezar pues nuestra mesa de tertulia, hoy con tertulia de lujo. Doña María Jamardo, ¿qué tal está usted? Muy buenos días, don Luis. Deseando pasar, ya lo explicaré luego por qué. Ajá. Doña Pilar Rodríguez Los Santos, ¿qué tal está usted? Estoy en una situación un poco terrible porque creo que ya todas las mujeres del mundo no vamos a tener la inmensa suerte de tener un varón que nos quiera tanto como Pedro Sánchez a su señora. Y entonces eso ya, pues nuestra vida va cuesta abajo sin frenos. Y don Francisco José de Alcaraz, ¿cómo está usted, querido amigo? ¿Cuántos años sin verle en una mesa de tertulia? Años que no coincidimos en un micrófono y la verdad es que muy nervioso por el acontecimiento de poder volver y a revivir un poco pues todos esos años que hemos estado juntos defendiendo la libertad. Pues hombre, yo creo que lo mejor es recibirle a usted con un regalo, ¡qué caramba! Tome mi libro sobre Fernando VII. No hace falta que se lo lea si no quiere. Doña María Jamardo, mi libro sobre Fernando VII. No, me lo tiene que dedicar después. Claro, muy oportuno lo de Fernando VII, ¿eh? Sí, yo creo que sí. Es hora de empezar a cuestionar me lo leeré. Algunas cosas que serán como verdades históricas conocidas. Y por supuesto, para los tres, a doña Pilar no se lo regalo porque ella se lo regalé el otro día, que caramba. Sí, pero bueno, ha quedado como una pequeña descortesía, pero no pasa nada, yo la acepto con resignación cristiana. Que conste que tengo las pruebas. Ha puesto verdad. En Twitter una foto de mi libro llegando a sus manos, o sea que... Hoy que tengo un viaje nada más terminar, me voy a Barcelona ahora al inicio de campaña, nada más terminar esta tertulia, pensaba, bueno, me lo llevo en el bolso de lectura ligera, pero la verdad es que excede el peso máximo con el que se puede volar en... Es un poco gordo. Exacto, excede el concepto ligero y el pues peso máximo para con los el que tres se puede volar. tenemos un poquito de presa ibérica de Navarretinto, que seguro que llegan ustedes con hambre porque habrán desayunado. Navarretinto, esos señores que producen unos jamones y unos embutidos 100% ibéricos, de cerdo de pata negra, cerdo extremeño. Brutales. No puedo evitar comer durante toda la tertulia. Me van a hacer engordar los de Navarretinto. ¿Quieren ustedes probarlo? Pues les invito, queridos tertulianos. Pero eso no engorda, ¿eh? Esto no engorda. Porque eso es proteína pura. Además de la mejor, del jamón ibérico 100% pata negra. Navarretinto, ¿cómo pueden ustedes, además de viniendo como tertulianos, tomar estos excelentes embutidos de Navarretinto? Pues entren en www.navarretintoibéricos.com o llamen al 91-625-0228 y recuerden, si son del Club de Amigos del Toro TV, tienen un 10% de descuento en sus compras. Bueno, señores, tenemos carta de Pedro Sánchez amenazando la dimisión. Yo ya he hecho una valoración a lo largo de la hora y media anterior. Me gustaría escuchar la suya. ¿Cómo valoran ustedes este nuevo golpe de efecto de Pedro Sánchez? Carta de San Pedro a los Corintios. Es un poco, va a ser el nuevo género cuando se produzcan matrimonios civiles en España. Va a ser el nuevo género, va a ser leer la carta de Pedro Sánchez diciendo que está profundamente enamorado de su señora. Yo creo que hay dos cuestiones fundamentales. La primera de todas es que si Pedro Sánchez no existiera habría que inventarlo, porque tiene una inmensa capacidad para nunca dejar de sorprendernos, lo cual, pues en estos momentos en los que a veces el aburrimiento es casi peor que la tristeza, pues da un poco de alegría. Y luego lo segundo es que ha llegado un punto en el que esto es completamente delirante. Porque, claro, la señora del presidente del gobierno está siendo investigada por utilizar su condición de esposa del presidente del gobierno para hacer negocios privados. Y la sanchosfera pretende que quien tenga que dimitir por que la justicia haya entendido que la mujer de Sánchez es una presunta corrupta es todo el mundo que no sea la mujer de Sánchez. Y que encima el resto de los demócratas, los que sí son demócratas, no los que piensan que la mujer del presidente del gobierno tiene que tener un código penal ad hoc por ella, por ser la señora del presidente del gobierno, somos todos una panda de fascistas, porque pensamos que cuando uno incumple la ley de manera presunta, la justicia tiene que tener las herramientas para poder recriminárselo con independencia de si duerme en el Palacio de la Moncloa o en una casa de Vallecas. Entonces, dentro de todo este contexto, yo creo que sigo en mi tesis de que Pedro Sánchez lo que quiere es ir a Bruselas. Creo que esto es una estrategia para ser cabeza de lista del Partido Socialista en las elecciones europeas y plantear una campaña. Dice? Sí, lo creo firmemente. Y plantear una campaña en términos del 23 de julio.
que es la decencia y la fachosfera, el lema que llevan diciendo varios días, que a efectos puramente comunicativos es maravilloso, ¿no? Que es la mejor izquierda contra la peor derecha, a pesar de que sea radicalmente al contrario. Pero vamos, esto es una estrategia electoral disfrazada de película de sobremesa, de barata austríaca desclasificada, en la que es un alegato de amor incomparable. Doña María. Pues mire, como todo lo que concierne al escándalo de la señora Begoña Gómez se ha presentado como una contrapartida o una venganza de la derecha facha, intolerante, antidemócrata, que persigue a las mujeres por el hecho de ser mujeres, no porque usen y se beneficien presuntamente de su condición de mujer que creo que es lo menos feminista que he visto en los últimos años, para sacar adelante una carrera profesional que por otra parte era desconocida y no muy brillante antes de llegar a adquirir esa condición de mujer de presidente del gobierno, pues es una contrapartida a la investigación y la defensa a ultranza, con explicaciones públicas que todavía Sánchez no ha dado, de la señora Díaz Ayuso sobre las filtraciones de la Fiscalía en el caso de su pareja, se les ha ido de las manos. A mí me produce un estupor, en primer término, y una vergüenza ajena, en segundo término, leer la carta a la ciudadanía del presidente Pedro Sánchez como hombre enamorado. A mí, como periodista, me puede resultar muy morbosa la carta desde un punto de vista del análisis político, pero me parece una falta del respeto a los ciudadanos a los que les traslada la presión de una presunta corrupción de su mujer, cuando no hubo ninguna carta a la ciudadanía por parte de un presidente que nos encerró durante 2 estados de alarma inconstitucionales, que ahora se lava las manos con respecto a los posibles efectos secundarios de la vacuna porque todo el mundo se vacunó voluntariamente. Un presidente que no se ha dirigido a la ciudadanía para explicar la amnistía que nunca llevó en su programa electoral y con la que nunca deberíamos habernos topado. Un presidente que no ha dado ningún tipo de explicaciones ni se ha dirigido a la ciudadanía para comentar el terrible despropósito jurídico que fue la ley del sí es sí, que puso en la calle y que alivió las penas de miles de violadores y de pederastas en este país. Un presidente que no se dirigió a la ciudadanía para explicar por qué pactaba con los herederos políticos de ETA y por qué faltaba el respeto a las víctimas de la banda terrorista a cambio de un puñado de votos y de seguir en el poder. Entonces me produce un estupor inicialmente, pero una vergüenza ajena importante después esta carta con la que el señor Sánchez sale ayer. Y creo que no ha medido las consecuencias de lanzar esta carta en los términos en los que lo ha hecho. A las puertas de unas elecciones catalanas, esto se puede leer como un populismo electoralista o como un tacticismo electoralista desde el victimismo, la teatralidad, en un momento en que las encuestas cada vez dan una subida mayor al señor Puigdemont. Y además no ha valorado las consecuencias internacionales de esta carta a la ciudadanía. Porque si algo ya es un hecho, es que Sánchez, en la opinión pública internacional, ante la prensa internacional, se presenta como un líder corrupto que intenta esquivar con la amenaza de una dimisión las investigaciones judiciales que pesan sobre su mujer y la actividad profesional que ésta pudo llevar a cabo, prevaliéndose de su condición de mujer y utilizándola para sacar beneficio propio de las decisiones que tomaba el gobierno que preside su marido. Y esto creo que es algo que quizás los palmeros en el ámbito doméstico y toda la sanchosfera, el equipo de opinión sincronizada, pueda salvar o crea que puede salvar aquí, pero en clave internacional solo hay que repasarse las principales cabeceras de la mayoría de los países y cómo enfocan y cómo están interpretando esta carta a la ciudadanía del señor Sánchez, que ahora va de indignado. Don Francisco José, y luego les planteo una cosa
que a mí me inquieta, me incomoda. Don Francisco José. Pues yo creo que esto es mucho, desde mi punto de vista, creo que es mucho más simple. Creo que es una precipitación de Sánchez, fruto de ese trastorno de la personalidad narcisista que caracteriza a este individuo, donde se victimiza y donde, pues como bien ha dicho María, pues realmente no ha parado a ver las consecuencias que pueda llevar esta carta. En este momento solamente ha pensado en él, cómo se siente él, como el presidente del gobierno, a su esposa se le puede imputar cualquier delito o se le puede investigar, y esa precipitación ahora tiene que gestionarla de cara a ver, pues en los próximos días, si va a haber convocatoria de elecciones o no. Puede pasar cualquier cosa. No creo que nadie tenga la absoluta verdad de lo que puede hacer o lo que piensa hacer Sánchez después de esa carta, porque creo que no lo sabía ni él cuando escribió esa carta. Pues yo les voy a decir lo que me incomoda. Si la imputación a Begoña Gómez hubiera venido por parte del juez Ismael Moreno, por parte del juez que está llevando la investigación del caso Koldo, pues entonces yo diría, uy, Sánchez, se te acaban los días, porque eso sí es una imputación seria. Lo que me incomoda en este caso es que hay una denuncia, no parece que demasiado bien elaborada, que se ha presentado ante un juzgado y que resulta que le toca a un juez enormemente peculiar, y basta entrar en Google para ver cuál es su perfil y en qué casos ha tenido notoriedad en el pasado. Con lo cual, yo lo dije ayer, desde que conociéramos lo de la denuncia admitida a trámite, yo dije, cuidadito, no estemos ante una jugada. Lo de presentar querellas basura para que las desestimen y de esa manera el querellado pueda salir a lucir palmito diciendo, ¿veis cómo era todo mentira? Es una jugada muy habitual en el mundo judicial político. Con lo cual, pues a mí se me ocurre que una de las posibilidades es que lo mismo este fin de semana nos encontramos con que la querella ha sido archivada. Con lo cual el lunes saldría Pedro Sánchez a decir, ¿veis? Era todo mentira. Y la prensa internacional se haría eco. El presidente exonerado, la derecha y la ultraderecha españolas iniciaron una campaña sucia contra él, pero ha sabido salir adelante. Yo intuyo que una de las posibilidades puede ser esa. No digo que vaya a ser, pero me incomoda esa posibilidad. Yo creo que ya hay veces que intentamos atribuir a jugadas maestras lo que se explica por mera improvisación. Y somos mucho más indulgentes con su inteligencia y con su capacidad de generar grandes jugadas de lo que en realidad ocurre. Pero en cualquiera de los casos hay una cosa muy importante dentro de toda esta película, y es que una cosa son las responsabilidades judiciales, que son a las que se va a enfrentar ahora Begoña Gómez y que, como por supuesto cualquier persona tiene derecho a la presunción de inocencia, y otra cuestión distinta y paralela son las responsabilidades políticas. Y evidentemente la mujer del presidente del gobierno, que no puede ejercer su responsabilidad política y por lo tanto lo hace de manera delegada, subrogada a través del presidente del gobierno, no puede ir a actos oficiales en calidad de primera dama de España, una figura que por cierto no existe aquí, a África o a San Petersburgo o a cualquier otro tipo de viaje oficial y aprovechar para hacer negocios privados, porque entonces se está lucrando de una posición que, de una manera un tanto, digamos, sui generis, ocupa gracias al voto de todos los españoles o a la representatividad que tiene en ese momento de todos los españoles. Por lo tanto, con independencia del recorrido judicial que vaya a tener esta cuestión, yo creo que Pedro Sánchez no ha sido capaz de mirar cuál iba a ser el impacto internacional real de la noticia. Porque efectivamente, si uno empieza a buscar en la BBC, en el Corriere della Sera, en Le Monde, en cualquier periódico de ámbito internacional que cualquiera conozca, Clarín en Argentina, el titular que lee sobre esto es: Pedro Sánchez se plantea dimitir porque su mujer se ha visto involucrada en un caso de corrupción. O sea que el titular no es el de todo el equipo efectivamente de opinión sincronizada, o el del grupo Prisa, o el de los sospechosos habituales, o el de los tertulianos que están ávidos de argumentario de Moncloa. Los titulares de cualquiera que no reciba subvención pública del gobierno de España son que el presidente del gobierno está siendo investigado. La mujer del presidente del gobierno está siendo investigada por un caso de corrupción, y eso es inlevantable. Ya, pero ¿cuál va a ser el titular si dentro de 3 días el juez dice no veo indicios de delito, archivado? Es decir, bueno, al parecer, ¿estamos ante una querella real o estamos ante una jugada
que se ha puesto en marcha precisamente para que Sánchez saliera Bueno, si ayer la a querella hacer no fuera si la querella fuera absolutamente inestimable, no se hubieran abierto diligencias previas y se hubiera archivado directamente. Uy, en este país se hace de todo, Y, doña Pilar, en el mundo bueno, de la justicia. evidentemente, En pero fin, tenemos hasta algún ex juez que citó a declarar a Francisco Franco, quiero recordarle. O sea. Pues, pero con independencia de eso, el caso tiene una trascendencia obvia y evidente, y hay cuestiones lo suficientemente graves o lo suficientemente llamativas como para que haya un juez que efectivamente decida que hay que investigar si ha habido un posible tráfico de influencias. Yo ahí discrepo. Lo normal en un Estado democrático de derecho es que las querellas se admitan, salvo que haya razones fundadas de peso suficientes para inadmitirlas, que no es el caso en la mayoría de las situaciones. Otra cosa distinta es que una vez practicadas esas diligencias preliminares básicas sobre la querella que se interpone por un particular, una entidad, un partido político, incluso se archive al ver que no hay recorrido, que no hay posibilidad de ir a por ellas. Y lo digo porque es que tenemos sobre la mesa el ejemplo contrario, a la Fiscalía General del Estado movilizada en pleno para tapar las presuntas irregularidades de quienes son y tienen conferida la competencia de la defensa de la legalidad en nuestro país, para que no se admita una querella y no se practiquen judicialmente esas diligencias preliminares que pueden dar información comprometida para algunos de los miembros de la cúpula fiscal. Y precisamente porque ayer hubo una reunión de la Junta de Fiscales del Supremo en la que, aunque salvaron por la mínima el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y su número 2, Ángeles Sánchez Conde, la afrenta de una fiscal que se niega y activa un mecanismo previsto en el Estatuto del Ministerio Público, el artículo 27 del Estatuto, para decir: no voy a cumplir esta orden que considero que es improcedente y que no se ajusta a los parámetros que nosotros como fiscales estamos obligados o venimos aplicando en nuestro día a día. Y hay que recordar que aunque 15 personas votaron que eso no debería admitirse, y por lo tanto la Fiscalía debería informar en contra de la admisión de esa querella que plantea el novio de Isabel Díaz Ayuso, hay 13 más 2 que consideran que hay indicios de delito. Y si tú estás reconociendo que hay indicios de delito y te niegas a investigar, a mí me parece una obstrucción a la acción de la justicia. E igual que existe la presunción de inocencia, existe el derecho a que se te administre justicia si lo solicitas. Así que esa parte de vamos a utilizar o no utilizar, o admitir o inadmitir, o jugar con ese tipo de cuestiones o de líneas jurídicas, no lo veo. Lo que sí veo, y sí me preocupa, es que en este órdago del presidente Sánchez de me voy indignado porque habéis tocado a mi mujer, hay un mensaje a los jueces, hay un mensaje al Poder Judicial que se le resiste todavía, hay un mensaje a ciertos sectores de ese Poder Judicial que han analizado por activa y por pasiva la ley de amnistía como inconstitucional, que se han rebelado contra ese reconocimiento del lawfare en los pactos de la amnistía. ¿Qué mensaje les está mandando? Pues un mensaje de ojo porque hay personas intocables, o ojo porque estáis pisando terreno delicado, o ojo porque si vosotros vais a aplicar la ley, os encontraréis con el caos, que es que yo no os gobierne. Ese es el mensaje subliminal que en su mente, yo creo que le lleva a escribir esa carta y a lanzar ese órdago, insisto, de me voy, y ahí os quedáis con vuestros jueces fachas, con esa extrema derecha que os amenaza y demás, porque, insisto, solo hay que ver los mensajes que ha recibido de su entorno y cómo hoy tuitea el señor Pachi López. No pasarán. No pasarán. Bueno, a ver, hagan ustedes una apuesta. ¿El lunes dimite o no dimite? Yo digo que ni de palo. Yo también. Pero es que nunca ha sido el plan dimitir. Yo creo que esto ha sido un planteamiento de volver al marco del 23 de julio, que es yo o el fascismo. Exacto. Y el fascismo ahora es
pues los jueces por un lado, pero sobre todo esto es cierto que evidentemente es un mensaje para el Poder Judicial. Pero esto sobre todo es una forma de matar políticamente el tema, porque su planteamiento es que este sea un asunto en el que parezca que, insisto, esto no es una investigación por presunta corrupción de la mujer del presidente del gobierno, sino una caza de brujas contra su familia, que por cierto es un estándar moral que ellos mismos establecieron, porque cuando Podemos puso un cartel en la calle Goya con la cara del hermano de Isabel Díaz Ayuso, ahí todo el mundo decía que esto, bueno, pues jarabe democrático y que no se le hubiera ocurrido ejercer su profesión durante la pandemia. Cuando efectivamente al novio de Isabel Díaz Ayuso le filtran conversaciones privadas y secretas con la Fiscalía, lo que dicen es que, bueno, pues que no hubiera tenido problemas con Hacienda si esto hubiera ocurrido. Cuando a la mujer de Feijóo la meten de una manera absolutamente torticera en un caso en el que no tenía absolutamente nada que ver y el presidente del gobierno utiliza eso en sede parlamentaria, entonces es que, bueno, pues que hubiera tenido cuidado y no hubiera sido una mujer empoderada que es directiva del grupo Inditex. Entonces, si ellos han establecido un marco moral, lo que no sirve es utilizarlo a beneficio de inventario. Esto no, efectivamente. Pero esto no puede ser que si el afectado es de derechas, entonces la familia hay que destruirla porque lo personal es político. Pero si es de izquierdas, entonces es que hay líneas rojas que no se pueden cruzar. No, hombre, no. Pues don Francisco José, ¿dimite o no dimite? Si mantengo mi hipótesis, que es una precipitación por su personalidad narcisista, creo que obviamente no va a dimitir. Ni muchísimo menos va a dimitir por este caso. Y bueno, ya comentó esta mañana que efectivamente este tipo de procesos judiciales en el caso del 11M se ha llevado a cabo precisamente para archivar investigaciones y que no se lleve a cabo, pues bueno. Es que en el caso del 11M hay al menos dos casos. Una querella basura que se presentó ante el Tribunal Supremo por la destrucción de los trenes y que fue archivada en 3 minutos y a partir de ese momento ya no vamos a investigar la destrucción de los trenes. Y 2, una querella basura que se presentó para que le cayera la denuncia contra mandos policiales por prevaricación. Se presentó de tal forma que, vaya hombre, le cayó a un juez de extrema izquierda que automáticamente lo archivó, y cuando las víctimas posteriormente denunciaron a mandos policiales, ese juez dijo, el caso es mío, que me llegó a mí antes, y por supuesto no llegaron a nada las investigaciones. Entonces a mí es que me llama mucho la atención toda la jugada, me huele mal. Yo creo, ¿saben otra cosa que me llama la atención? La similitud del discurso. Es que es calcada la carta al discurso que le dio a diputados y senadores socialistas el 31 de mayo de 2003, después de convocar las elecciones del 23J, donde les reunió a todos ahí en el Congreso y empezó: la derecha y la ultraderecha, la derecha y la ultraderecha me atacan, me difaman, van a decir de mí sobre todo, me van a querer llevar a la cárcel, tal. Solo hay una cosa que la carta de ayer no tenía, y aquel discurso de mayo de 2023 sí, que es la parte final, lo de ni un paso atrás, porque no podemos renunciar a nuestra línea progresista. Entonces yo intuyo que esa parte final que falta es la que nos va a soltar el lunes. Después de reflexionar, he visto que yo no puedo ser tan egoísta como para dejaros... De la mano con Begoña compungida, como la dolorosa, así, al lado de la mano. Con harapos ambos. Eva Perón y... Ese es el concepto, pero hay una cosa que tampoco se nos puede pasar desapercibida y que creo que es un error de bulto, más allá de lo que hemos hablado de la precipitación o de las consecuencias internacionales que antes mencionábamos Pilar y yo, sobre la dimensión que adquiere fuera algo que aquí él cree tener controlado, porque la prensa que él controla no va a hacer leña del árbol caído, digamos. Y es el hecho de que en esa carta, sin quererlo o queriéndolo, no lo sabremos, está reconociendo que los negocios de su mujer deben convertirse en una cuestión de Estado porque fueron una cuestión de Estado. Es decir, si alguna posibilidad tenía de salir a dar explicaciones y decir, nunca ha habido una conexión entre la profesión de mi mujer y los beneficios obtenidos por empresas o corporaciones gracias al Consejo de Ministros, los fondos públicos y demás, que sería lo inteligente en todo caso, o lo deseable, si quiere salir, digamos, de una manera digna y creíble del entuerto, lo que está haciendo es recurriremos
como dando por hecho que la abogacía del Estado se iba a poner al servicio de la mujer del presidente del gobierno, cosa que los españoles no tenemos por qué pagar, que se contrate un abogado el que considere, como hacemos todos los españoles de a pie y los que no, al turno de oficio, a la justicia gratuita que está prevista para aquellos que no tienen medios. Pero lo que no puede hacer es dar, por supuesto, por sentado... Yo creo que si Sánchez no tiene medios para pagarse un abogado, le puede pedir un préstamo a su hermano, que también, creo que tiene un patrimonio... Me explico, o sea, no se puede convertir admiración. una cuestión que a priori siempre han defendido que son cuestiones que pertenecen a la esfera privada y profesional de su mujer, como algo que ahora sí concierne al Estado, porque entonces está usted reconociendo que efectivamente las decisiones del Consejo de Ministros se vieron influidas o tuvieron conexiones que no debieran haber tenido con esa actividad profesional de su mujer. Bueno, pues saldremos de dudas en breve. Una pregunta, ¿a dónde se ha ido de marcha este fin de semana para cancelar toda su agenda? Porque dice que tiene que meditar. ¿Tiene algún concierto Pues en alguna parte? Seguramente estará meditando muy fuertemente desde alguna de las mansiones públicas que pagamos todos los españoles para que su señora haga negocios en ellas. Es que claro. O a lo mejor se ha ido a Bélgica o a República Dominicana, no lo sabe. Claro, igual se va, efectivamente, igual la salida es irse a un país sin extradición como Puigdemont, igual sale en un maletero o algo así, llega desde Bélgica a hacer una rueda de prensa diciendo que el fascismo español le ha obligado a abandonarlo y a irse al exilio como el difamado. Igual dentro de unos años, don Luis, está usted escribiendo un libro sobre Pedro Sánchez que se llame Yo el difamado. No, por Dios, no. Pedro Sánchez es la reencarnación de Manuel Godoy. Manuel Godoy fue uno de los mayores ladrones de nuestra historia. Fue alguien que supeditó la política española, la política exterior española, a sus intereses personales y gracias a ello nos terminó metiendo en una guerra con Francia. Manuel Godoy es alguien que era prepotente con los débiles y rastrero con los fuertes hasta unos niveles francamente repugnantes. Bueno, cualquiera que lea mi libro sobre Fernando VII a lo mejor llega a la conclusión de que Pedro Sánchez se parece un poquito a aquel personaje nefasto. No creo que nadie pueda hacer una defensa de Pedro Sánchez salvo los dentro suyos, de unos años, salvo sí. los suyos. No digo dentro de unos años cuando ya no pueda Pedro Sánchez. Alucinante. Hoy es una cosa. Sí, hay algún artículo sorprendente por parte de periodistas aparentemente, en fin, buenos, que es un poquito más obsceno que algunas películas pornográficas, la manera de defender a Pedro Sánchez. Pero bueno, pausa publicitaria y nos vamos a las 9 de la mañana con la entrevista del día con Pepa Millán, portavoz de Vox. En 1935 se fundó el que sigue siendo un referente en el tratamiento hospitalario del enfermo mental. En Málaga, el Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís. En 2005 se complementó este hospital con la Comunidad Terapéutica San Antonio. Infórmese en el 952 2014 64 o en www.hospitalsanfrancisco.com. La doctora Iradier, especialista del Instituto de Microcirugía Ocular, IMO, Grupo Miranza, realiza en Madrid cirugía premium de presbicia y catarata. Si desea eliminar sus gafas de vista cansada o nota que con la edad pierde visión, la doctora Iradier le realizará el tratamiento para recuperar la agudeza visual y nitidez de la juventud, con la mejor lente intraocular y la técnica más segura y eficaz. Doctora Iradier en IMO, Grupo Miranza. Teléfono 910-783-783. Calle Valle de Pinares Llanos 3, Mirasierra, Madrid. El restaurante El Torreón está de moda. Vende copas a sus 7 terrazas al aire libre en la cima del Monte de El Pardo. O disfruta platos como la auténtica carne picaña brasileña. Y los mejores pescados y carnes como el lomo de buey auténtico. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la noche. Disfruta de su famosa paella con langosta y sus 7 amplísimos salones climatizados. Grandes vinos y licores. Fantástico parking. Reservas en restauranteeltorreón.com. El plan más refrescante del verano.
Disfruta de la radio, del medio de comunicación más creíble. Radio Libertad, Madrid 107.0. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Nueve de la mañana, 8 de la mañana en Canarias, y tenemos con nosotros en la mesa de tertulia a doña Pepa Millán, portavoz de Vox. ¿Qué tal está usted? Buenos días, Luis. Pues muy bien, muchas gracias por la invitación, y primero de todo felicitaros por el programa, y como es la primera vez que vengo, pues desearos mucho éxito y mucho acierto a ti y a todo el equipo. Bueno, la primera vez que viene, pero que espero que sea la primera de muchas, si Dios quiere. Bueno, la verdad es que le hemos metido en un embarque a doña Pepa Millán, curioso, porque la invitamos a venir a esta mesa de tertulia básicamente con la idea de hacer pues un balance de las elecciones vascas y hablar un poquito de las elecciones catalanas. Y entre la invitación y el que se ha presentado aquí, pues va el presidente del gobierno y saca una carta ayer diciendo: me voy a pensar a ver si me merece la pena seguir enarbolando la bandera de la lucha progresista. Oh, pueblo desagradecido, el lunes os diré que he decidido. ¿Cómo interpreta Vox esta jugada de Pedro Sánchez? Bueno, pues como muy bien acaba de definir, pues otra jugada, ¿no? Nosotros creemos que esto forma parte de otro teatrillo más para victimizarse, para presentarse como una víctima de lo que él considera una persecución por parte de la derecha y de la ultraderecha, pero nosotros pensamos que es para ganar tiempo, fundamentalmente. Creemos que durante este tiempo que él se ha tomado de descanso, lo que hará será explorar todas esas posibilidades judiciales que tiene ahora mismo la justicia respecto de su mujer. Y pues todo el mundo sabe cómo llegó Sánchez al gobierno, mintiendo. Todo el mundo sabe lo que ha sido capaz de hacer con tal de mantenerse en el poder. Llegó engañando a sus electores para mantenerse. La Moncloa ha pactado con el brazo político de ETA, ha pactado con el separatismo, los ha convertido en sus socios preferentes, ha indultado a los golpistas. Esta última investidura la ha conseguido a costa de prometer una amnistía a los que dieron un golpe de Estado, a los que subvirtieron el orden constitucional, nos encerraron ilegalmente. Ha elaborado las leyes a la medida de los delincuentes, de los criminales, ya sean golpistas, pero sean malversadores, ocupas, violadores, a los que han puesto en la calle. Es decir, que el gobierno de Sánchez se basa en un juego de trilerismo, de mentiras, y sin duda pues esta es una más de tantas. Y si pretende dar pena el socio preferente de Otegi y Puigdemont, pues a nosotros desde luego no nos engaña. Estoy completamente de acuerdo con la descripción. Trilerismo. Está claro que la carta de ayer es un ¿dónde está la bolita? ¿Dónde está la bolita? Y la pregunta es ¿dónde está la bolita? El lunes, por supuesto, usted no cree que vaya a dimitir. Yo no creo que vaya a dimitir. Nunca va a estar mejor que ahora, y ha sido capaz de hacer todo lo que he relatado y muchísimas cosas más, que nos pegaríamos aquí un buen rato describiendo, con tal de mantenerse en el poder, porque es experto en tirarse a la piscina sin importarle absolutamente nada. Es experto en huidas hacia adelante. En huidas hacia adelante y en cometer cualquier tipo de tropelía con tal de mantenerse en el poder. Se han celebrado ahora las elecciones vascas y él mismo ayer, en la sesión de control que tuvo lugar en el Congreso, se vanagloriaba de formar parte de ese bloque progresista que él denomina progresista, con Bildu, con el brazo político de ETA. Se incluía en ese bloque, se felicitaba. Es decir, que está dispuesto a cualquier cosa con tal de mantenerse en el poder, y eso es lo que está haciendo. Ahora, con esta carta, parece que pretende desviar la atención. Una carta donde, por cierto, amenaza a periodistas, amenaza a jueces. Dice que esto es una persecución ideológica por parte de la derecha y de la ultraderecha. A ver si es que ahora los jueces, cuando vean que existen indicios sobre algún tipo de irregularidad respecto de cualquier español, porque todos estamos sujetos a la justicia, no van a poder actuar. Pero es que resulta que para el señor Sánchez una denuncia es una persecución.
pero esto lo hacen porque se creen impunes y se creen intocables. Y se creían tienen bastante razón para creerse impunes, ¿eh? Anda que nos han hecho fechorías y por todavía supuesto, no les vemos desfilar a la y muy cárcel. especialmente durante la pandemia, donde se anuló cualquier tipo de control sobre la acción de gobierno. Teníamos eso aló presidente durante la cuarentena, y durante ese tiempo, que fueron los peores meses para los españoles, donde estuvimos encerrados, donde se restringieron nuestros derechos y nuestras libertades como nunca y como en ningún otro lugar del mundo, pues resulta que esta gente estaba haciendo caja porque se creían impunes, y lo hemos visto con el tema de las mascarillas, y lo estamos viendo también con estas irregularidades que afectan nada más y nada menos que a la mujer del presidente del gobierno. ¿A dónde cree usted que llegará el caso judicial contra Begoña Gómez? ¿La vamos a ver sentada en el banquillo? Si realmente han existido irregularidades, tendrá que sentarse en el banquillo, por supuesto. Pero aquí lo importante lo importante es y lo más fundamental de todo es que pueda existir una acción autónoma por parte de los jueces, que son independientes, que se respete su labor, y llegado el caso, si ha habido algún tipo de irregularidad, pues la mujer del presidente del gobierno se tendrá que sentar en el banquillo, igual que nos sentaríamos cualquier español si en algún momento violentamos las leyes de nuestro país. Es que es de sentido común. Lo que ocurre es que esta gente pues se cree impune, y el señor Sánchez se cree que eso de la justicia y de la separación de poderes y de la responsabilidad que tiene como presidente del gobierno es algo que no va con él, que va para el resto de los mortales, ¿no? Porque ahora han sacado ese mantra de que no todo vale. Bueno, no todo vale, resulta que no todo vale cuando se va contra él, pero cuando se va contra los demás, cuando se va contra la oposición, cuando se la criminaliza, ahí vale absolutamente todo. Entonces, tendrán que ser los jueces quienes diriman si aquí ha existido algún tipo de responsabilidad, pero lo importante es que lo puedan hacer en libertad y en base a su autonomía como Poder Judicial. Doña Pilar. Esto evidentemente ha destruido la campaña de las catalanas y ha destruido la campaña de las europeas, porque ya ni Puigdemont ni ningún otro de los delincuentes habituales van a protagonizar la campaña, y ahora el delincuente central va a ser la presunta corrupción política de Begoña Gómez y la presunta corrupción moral de la derecha por denunciarla. Pero entonces, en este contexto, ¿qué va a hacer Vox? ¿Va a entrar dentro del juego de Pedro Sánchez y el eje central va a ser Begoña Gómez, o se va a retomar la agenda como si este espectáculo no hubiera ocurrido? Pues habrá que denunciarlo todo en igual medida. Nosotros no vamos a entrar en este juego para desviar la atención que está protagonizando Sánchez con esa carta absurda, victimista, incluso pueril, podríamos llamarlo, ¿no? Nosotros no vamos a dejar de denunciar aquellas cosas que merecen ser denunciadas, desde todas las tropelías que está haciendo el separatismo en Cataluña, esa amnistía que se pretende aprobar, esos indultos que se dieron en su momento, esa situación social, política y económica que existe en Cataluña, esa inseguridad creciente en muchísimos barrios de Cataluña, hasta estas irregularidades por parte de la mujer del presidente del gobierno. Si es por nosotros, ese juego para desviar la atención no va a funcionar. Nosotros tenemos muy claros cuáles son nuestros principios, nuestros valores y nuestras convicciones, y las vamos a defender en Cataluña al margen de cualquier otra consideración, porque los catalanes necesitan una alternativa real a todo esto, y estamos viendo cómo nos hemos quedado solos en la defensa de todo eso. Tenemos por un lado el Partido Socialista, a todos sus satélites mediáticos, a esos grupúsculos que son minoritarios pero que están haciendo un daño terrible, como son todos estos partidos separatistas en Cataluña, y luego tenemos a un Partido Popular que anda muy despistado desde el 23 de julio, y eso es lo que nosotros vamos a hacer en Cataluña al margen de cualquier otra consideración. Denunciaremos todo aquello que se está haciendo mal. Nosotros no nos van a desviar de lo que nosotros pensamos hacer en Cataluña, que es, como digo, ofrecer una verdadera alternativa a todos los catalanes. Doña María. Buenos días. Yo le quería preguntar dos cuestiones. La primera, si han valorado, desde el punto de vista político, que el escenario con el que pueda comparecer el presidente del Gobierno el próximo lunes, después de sus 5 días de reflexión, sea una cuestión de confianza. Y en su caso, ¿cómo valorarían que se presentase con esa cuestión de confianza sobre la mesa? Y segundo, si en el posible escenario de que esa cuestión de confianza no le fuera favorable a la gestión que está llevando a cabo, y presuponiendo la posibilidad de un ascenso
como apuntan las encuestas, de Junts, al que él ha reavivado gracias a la amnistía desde la irrelevancia política en la que se encontraba, a ocupar, ¿no?, ese protagonismo en los comicios, si valoran la posibilidad de una convocatoria electoral otra vez en verano este año. Bueno, yo creo que en todo lo que se refiere a Sánchez y a sus socios nunca se puede hacer una previsión cuanto menos certera, porque como digo, Sánchez es experto en huir hacia adelante. Ya hemos presenciado distintos escenarios absolutamente imprevisibles, pero sin duda alguna todos ellos dañinos para los españoles y para los intereses de los españoles. Concretamente, respecto de la cuestión de confianza, Sánchez es un presidente sumamente reticente a someterse a cualquier tipo de control por parte de la Cámara y a exponerse de esa manera. No es algo que nosotros valoremos como si fuera algo que fuera a pasar verdaderamente. Y en cuanto a lo de Junts, pues y una repetición electoral, como digo, nosotros no nos aventuramos a hacer elucubraciones tan, valga la redundancia, tan aventuradas, porque estamos viendo cómo el escenario político está cambiando de un día para otro. Pero lo que sí es cierto es que, al margen de las actuaciones que lleve a cabo Sánchez, que lleve a cabo Junts, una hipotética repetición electoral, Vox no se va a mover de donde está. Y nosotros no solamente hemos denunciado todo esto en sede parlamentaria, sino que también hemos acudido a los tribunales. Y nuestro equipo jurídico siempre está trabajando y viendo la posibilidad que hay para llevar estos asuntos a donde de verdad se pueden dirimir, que es en un juzgado. A nosotros estas comisiones de investigación, pues bueno, pues sirven para denunciar lo que se está haciendo, para depurar unas responsabilidades políticas que en muy pocas ocasiones llegan, pero nosotros queremos ir más allá. Nosotros todo esto se nos queda corto. Si existe alguna irregularidad, la llevaremos a los juzgados. Si la mujer del presidente del gobierno se ha valido de su posición para intermediar, beneficiar a empresarios pertenecientes a su círculo más íntimo, beneficiándoles con adjudicaciones de contratos financiados con dinero público, evidentemente existirá una responsabilidad. Y si en el caso de Cataluña se lleva a cabo una repetición electoral, nosotros no nos vamos a mover de donde estamos y vamos a seguir denunciando todo lo que llevamos denunciando desde que Vox se funda y por cierto, lo que nos ha llevado a ser la primera fuerza nacional en Cataluña. Allí nos hemos quedado solos en la defensa de muchísimas cosas, en la defensa de la unidad de España, en la defensa de la igualdad ante la ley, en la defensa de los derechos lingüísticos de los catalanes, en la defensa de la seguridad de nuestras fronteras, en la defensa de una educación de calidad libre de adoctrinamiento. Estamos solos. Siempre lo hemos estado y a nosotros no nos importa. Al margen de lo que pase, al margen de lo que haga Sánchez, al margen de lo que haga Junts, al margen de la repetición, de una hipotética repetición electoral, nosotros vamos a estar donde siempre. ¿Qué perspectivas tienen ustedes para las elecciones catalanas? Pues muy buenas. Tenemos buenas perspectivas, porque como digo, Vox es la primera fuerza nacional en Cataluña. Yo creo que los catalanes se han dado cuenta, porque padecen en primera persona muchos de los problemas de los que nosotros llevamos advirtiendo muchísimo tiempo. La realidad de la calle dista mucho de lo que al final se discute en el Consejo de Ministros, en el hemiciclo, en el Parlamento de Cataluña. ¿Cuál es esa realidad de la calle? Pues la realidad de la calle en Cataluña es la de una sociedad lastrada por el nacionalismo, sumida en una gravísima crisis social, económica, política, y la de muchísimos catalanes que ven lastrado su futuro por ese separatismo hostil que se ha dedicado a matar civilmente a todo aquel que cree en lo que digo, ¿no? En la unidad nacional, en la igualdad ante la ley, en el orden constitucional, y que no es algo que haya surgido de un día para otro, sino que aquí lo que ha habido ha sido un caldo de cultivo instigado por aquellos que quieren romper España y por aquellos otros que durante tantos años han estado mirando para otro lado, que en este caso, bueno, yo escuchaba con mucha sorpresa determinadas declaraciones que ahora hace, por ejemplo, el candidato del Partido Popular, hablando de inmigración ilegal. En Cataluña existe un gravísimo problema de seguridad en los barrios. Estamos viendo cómo hay muchos barrios en los que ya no impera la ley estatal, impera la ley islámica. Barrios tomados por la inseguridad, el trapicheo, la prostitución, la inmigración ilegal.
Y eso es algo que nosotros hemos denunciado y motivo por el cual hemos recibido todo tipo de descalificativos, de insultos, y siempre nos hemos encontrado solos en la defensa de esa seguridad y en la denuncia de esa inmigración ilegal que irremediablemente pues está relacionada con todo esto que digo, ¿no? Y ahora vemos al Partido Popular cómo se ha subido al carro de todo esto, copiándonos incluso frases, pero bueno, es la única manera que tienen ellos también de acertar. Lamentamos que se hayan dado cuenta tarde, aunque solamente sea por rédito político, pero... También el canciller socialdemócrata alemán Scholz está últimamente muy boxero. Sí, bueno, aquí es que... Toda Europa en general. Sí, toda Europa. Está muy boxera. Pero bueno, aunque solamente sea por interés político, si sirve de algo, si sirve para que reculen en esas políticas, en este caso de fronteras abiertas y de efecto llamada, pues bienvenido sea, pero bueno, ya sabemos que no lo hacen desde la convicción, sino desde la conveniencia política. Me ha llamado mucho la atención la reacción de Pablo Iglesias a esta carta de Pedro Sánchez. No sé si ha leído usted el editorial de Canal Red, más o menos. Me tiene bloqueada. Vaya, hombre. A mí también. Pero, más o menos viene a decir Pablo Iglesias: mirad, Pedro Sánchez es objeto de una campaña feroz de descalificación. ¿Cómo lo fuimos nosotros antes y en mucha mayor medida? Y entonces te callaste, Sánchez. Es decir, en una situación donde resulta que todos los españoles asistimos atónitos a esa trama coldo, a los detalles sobre cómo algunos se forraron como auténticos cerdos mientras los españoles morían a decenas de miles, ahí Pablo Iglesias no sale a condenar a los presuntos corruptos y a exigir cabezas, sino que sale a defender a Sánchez. Y me llama mucho la atención porque estoy viendo signos en la prensa progre últimamente. Por ejemplo, ese rescate que hacen de Pablo Iglesias como tertuliano para el grupo Radio Televisión Española en un momento determinado. Como desde varios periódicos que apoyan a Sánchez se empieza a lanzar el mensaje de que Yolanda Díaz está acabada y su proyecto en descomposición. Ustedes que están en el Parlamento, ¿qué se rumorea en cuanto a las relaciones PSOE-Podemos? ¿Va a intentar el PSOE rescatar a Podemos como alternativa a Yolanda Díaz, visto que no funciona? Bueno, yo la verdad es que no me atrevería a hacer un examen de lo que pasa por la cabeza de los socialistas respecto de Podemos, ni respecto de Sumar, ni tampoco creo que sea por mi parte útil ningún análisis al respecto, porque el Partido Socialista ha demostrado que lo considera todo en términos de coste-beneficio. Ellos no tienen ningún tipo de principio, no tienen ningún tipo de brújula moral y todo lo van a utilizar en función del rédito político que puedan sacar. Es evidente que en el caso de Sumar, pues Yolanda Díaz no es capaz ni siquiera de levantar un voto en su propia tierra, ¿no? Como vimos en las elecciones gallegas. Lo que sí es sumamente dañinos para España, y si en algún momento determinado al Partido Socialista le va a servir para mantenerse, para seguir con ese programa político basado en el desmantelamiento de la nación y en su propio beneficio, pues los utilizarán, se llame Podemos, se llame Sumar, pero yo creo que eso es lo de menos. Aquí lo que importa verdaderamente es que tenemos a un Partido Socialista en un gobierno que es el más débil de la historia y que todo lo considera en función del rédito político que puedan utilizar, más allá de si están más fuertes, están más débiles, son más útiles o no. ¿Cómo es la relación con Pedro Sánchez en el Congreso? La relación personal. Inexistente, evidentemente. No se cruzan por los pasillos. Nos cruzamos porque nos tenemos que cruzar, porque tenemos que ir todos al mismo sitio a sentarnos, pero nada más. No hay, pues no sé, un poco de empatía fuera de las cámaras, detrás de las bambalinas, entre bambalinas. No, te voy a hacer una reflexión, porque yo acabo de llegar aquí como quien dice, bueno, en realidad llevo muy poco tiempo y a mí eso es una cosa que me ha llamado mucho la atención. Eso a lo mejor lo hacen otros. Quiero decir, otros partidos sí se llevan muy bien entre ellos, se lanzan los trastos durante las sesiones de control, escenifican una determinada hostilidad o enfrentamiento, y luego los ves que salen por ahí
salen por la puerta y se sientan y se van a tomarse un café y tan amigos, ¿no? Pero es que lo que nosotros decimos no es retórica, no es pura teoría. O sea que entonces cuando Pedro Sánchez... yo eso no lo concibo. Yo estoy convencida de que este gobierno es el peor que hemos tenido jamás y que Pedro Sánchez es el peor presidente del gobierno que nos podíamos haber imaginado, que está haciendo un daño muy difícil de reparar a la sociedad española. Y yo eso, y nosotros, y Vox, en Vox nos lo creemos, y nosotros no vamos a salir del hemiciclo, nos vamos a pegar 2 palmaditas en la espalda y tan amigos. Eso lo harán otros, y de hecho lo hacen, pero nosotros no. O sea que entonces cuando Pedro Sánchez hace un par de días hacía esas declaraciones diciendo que él habla con todos, incluido Bildu, salvo con Vox. No, pero con nosotros no habla porque era real, o sea, queremos. ha dicho una verdad Pedro Sánchez. Bueno, media verdad, porque no habla con nosotros porque nosotros no queremos. Ya pensaba yo, me imaginaba que había truco en el asunto. No se me ha querido mojar antes en cuanto a las perspectivas electorales en Cataluña. Me ha dicho que son buenas, pero ¿se atreve usted a hacer un pronóstico? ¿Va a subir en escaños Vox con respecto a las anteriores elecciones? A nosotros nos gustaría subir, evidentemente. Oye, nos gustaría, pero ¿va a subir o no? Yo creo que sí. 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 Nosotros venimos de varias citas electorales en las que hemos crecido y además en lugares muy complicados. En el caso del País Vasco, todas estas encuestadoras que al final se han convertido en herramientas para teledirigir el voto, desde los tezanos del PSOE hasta los michavilas del Partido Popular, nos daban 0 escaños. En el caso de Michavila, por ejemplo, dijo hasta 3 veces que Vox no iba a sacar ningún escaño en el País Vasco, y no solamente lo hemos sacado, sino que además hemos crecido en porcentaje de voto y hemos obtenido buenos resultados, no tan buenos como nos gustaría, evidentemente, pero sí que hemos crecido en lugares muy complicados como han sido muchísimos pueblos de Guipúzcoa. Es decir, que nosotros estamos creciendo, nos vamos afianzando, tenemos un suelo electoral, eso es algo que se está demostrando, y en el caso de Cataluña todavía más. Entonces nosotros esperamos sin duda crecer. ¿Y en las elecciones europeas qué va a pasar? ¿Va a ser el desastre de los partidos tradicionales tan grande como se augura por parte de las encuestas? Que ya sé que en España pues las encuestas fallan más que una escopeta de feria, pero las de fuera no suelen fallar, y las de fuera están apuntando a, por ejemplo, un descalabro de la izquierda bastante importante en las elecciones europeas. Bueno, sería lo previsible, porque si bien es cierto que aquí en España los 2 grandes partidos lo controlan absolutamente todo, ellos tienen el sistema, tienen los medios, tienen las editoriales y lo controlan absolutamente todo, y en nuestro caso los partidos políticos tienen un peso muy considerable en nuestra sociedad, más que en otros países donde estamos viendo, por ejemplo, pues esas protestas de agricultores, que la gente está saliendo a la calle. Aquí quizá es más complicado por ese peso que digo que tienen los partidos en nuestra sociedad, pero sí es cierto que en Europa pues se está dando y nosotros creemos que está habiendo un despertar, porque casualmente los principales problemas, que además son asuntos que conforman la base de nuestro programa electoral de Vox: sector primario, seguridad, industrialización, soberanía en términos pues de lo que la propia palabra implica, pero también soberanía energética, alimentaria. Es decir, todo eso está aflorando porque tenía que salir por algún lado. Es decir, era una situación insostenible. Donde más lo estamos viendo, más evidentemente se está viendo, es en el caso del campo y de la seguridad. Hay muchos países que ya se están dando cuenta de que esto es insostenible, como en el caso de Alemania. Se están dando cuenta de que esto de la Agenda 2030 supone la ruina para el sector primario, para la industria, para la forma de vida de muchos países, como esto de la inmigración descontrolada. España, que es la puerta de entrada a Europa, pues no podemos soportar semejante volumen de personas que llegan aquí de forma irregular. Y esto está teniendo unas consecuencias prácticas que está afectando de primera mano a la vida de muchísimas personas en Europa. Y como cuando esto ha explotado, por desgracia, a nosotros nos ha pillado
pues donde hemos estado siempre. A otros le ha pillado con el pie cambiado. Hay otros partidos que se han dedicado a decir primero A, luego B, a decir que ellos están con el campo, en el caso del Partido Popular. Lo siento, pero es que lo tengo que decir. Hay mucha gente que yo creo que, imagino que a mucha gente le generará cierta desesperanza que denunciemos lo que hace mal el Partido Popular. Al Partido Socialista de la Izquierda ya se le presupone. Pero en el caso del Partido Popular, que dice que ellos están con el campo, que lo hemos visto aquí haciéndose fotos con los agricultores y luego dicen, orgullosos, que ellos en Europa pactan con los verdes y con los socialistas, como dijo el señor Pons, pues es evidente que a esos partidos les va a afectar muchísimo más esos cambios de opinión injustificados y basados en el oportunismo. A nosotros esperamos que nos vaya muy bien, porque nunca nos hemos movido de nuestro sitio, siempre hemos estado denunciando lo mismo, hemos estado señalando las causas, y eso la gente lo va a reconocer, porque la gente no es tonta. Me gustaría hacerle una última pregunta, a expensas de que mis compañeros quieran preguntarle algo, que es un poco apelando no a doña Pepa Millán, que es la portavoz de Vox, sino a doña Pepa Millán, simplemente española. ¿Usted qué siente al ver a un Pedro Sánchez dos fotos contrapuestas, una inclinando la cerviz ante el rey de Marruecos y la otra recibiendo al rey de España con las manos en los bolsillos de su chaqué? ¿Usted qué siente como persona, como español? Pues una indignación tremenda, una indignación y también tristeza, porque tenemos a un presidente del gobierno que lo que ha hecho ha sido poner a España de rodillas ante los intereses de terceros y en perjuicio de los españoles, y eso se refleja en que, por ejemplo, cuando llegue el rey de Marruecos, pues le hará una reverencia, pero cuando llega el rey de España lo vemos en una actitud absolutamente chulesca, de desprecio, con las manos en los bolsillos. Es decir, yo creo que es una imagen más trascendental de lo que podríamos pensar en un primer momento, porque significa muchas cosas, tiene muchas connotaciones. Él es servil con terceros, con otros países que no tienen ningún tipo de interés que no sea el propio, y sin embargo nos humilla sistemáticamente a todos los españoles. Y yo creo que esa imagen tiene una lectura muchísimo más profunda, porque sobre todo cuando uno sabe lo que ha sido España a lo largo de la historia, y hoy vemos cómo este señor pues la ha asumido en la irrelevancia más absoluta, ha destruido lazos con otros países muy importantes, como por ejemplo Israel. Está destruyendo lazos con países que han sido muy importantes para la historia de España, y sin embargo está construyendo otros puentes con naciones que, pues bueno, pues ya lo tenemos ahí, Venezuela, la narcodictadura, estos regímenes totalitarios, con eso sí tiende puentes, ¿no? Y en definitiva lo que yo pienso es que es una humillación sistemática y, como digo, trasciende nuestras fronteras, ha asumido a España en la irrelevancia más absoluta, y evidentemente eso tiene consecuencias prácticas en nuestra vida diaria, en la vida de todos los españoles, como estamos viendo. Con lo cual, esa imagen de Sánchez con las manos en los bolsillos es para analizarla, y tiene una lectura bastante profunda. Le hago dos preguntas muy breves y la dejo libre ya. Muchísimas gracias Lo que por queráis. habernos dejado robarle tanto tiempo. ¿Qué música le gusta a doña Pepa Millán? Pues mira, ¿qué música me gusta? Sí. Qué inesperado. Me gusta conocer a mis invitados. Bueno, escucho mucho flamenco. Flamenco. Escucho mucho flamenco. Además, en la época ahora. Estamos de feria y tal. ¿Sí? ¿Le gusta a usted ir a la feria? Sí, hombre, claro. Bueno. ¿Y qué comida le gusta a doña Pepa Millán? Su comida favorita. Llega a casa y... Ahora el salmorejo. El salmorejo. Bueno, me parece buena elección. Pues doña Pepa Millán, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta mañana de jueves, donde nos hemos despertado con las reacciones a ese nuevo teatrillo de Pedro Sánchez. A ver qué se digna decirnos el califa cuando vuelva el lunes de su fin de vaya usted a saber dónde. Nosotros desde luego no nos va a tener en vilo, porque este tipo lo que quiere es tener a España en vilo 5 días, pensando en qué es lo que va a hacer este señor, a ver con qué pie se levanta el lunes, para que no se hable de otras cosas. A nosotros desde luego que no nos pilla.
Venga, pues muchísimas gracias. Muchísimas Hacemos gracias. una breve pausa publicitaria y nos vamos a rematar la tertulia. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Muchas enfermedades somáticas del tracto digestivo, epidérmicas, de la columna vertebral, endocrinas, coronarias, tienen su origen en desequilibrios provocados por el moving, el estrés y problemas vivenciales, que se podrían paliar o evitar cuando, sin prejuicios ni estigmas, se acudiera con toda naturalidad al psiquiatra. Es un consejo del Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís y la Comunidad Terapéutica San Antonio, de Málaga. El DHA omega 3 es clave en el funcionamiento normal del cerebro, la visión y el corazón. Si te preocupa el deterioro asociado a la edad, deberías tomar DHA. Pero ten en cuenta que no todos los omega 3 son iguales. El DHA de Mederi Nutrición tiene el sello IFOS, máxima certificación de pureza y calidad. Encuentra el DHA puro en mederinutrición.com. Escápate de Madrid. Ven al restaurante El Torreón en la cima del Monte del Pardo. Las mejores carnes y pescados desde 40 euros, vino incluido. Carne picaña brasileña y lomo de buey auténticos. Disfruta de su famosa paella con langosta y de grandes vinos y licores en sus amplísimos salones climatizados y terrazas. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la noche. Parque infantil, gran parking. Restaurante El Torreón. Naturaleza a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com. ¿Dolores lumbares o cervicales afectan tu día a día? Descubre la solución perfecta en Centro DAX, la descompresión axial vertebral. Tratamiento sin cirugía con profesionales certificados SpineMed. Evita 3 de cada 4 cirugías de columna gracias a esta tecnología innovadora. Formamos parte de una gama de servicios integrales, incluyendo especialidades médicas, fisioestética, fisioterapia avanzada y pilates 3D. Con más de 7.000 pacientes tratados con éxito desde 2007, ofrecemos seguridad y evolución constante. Centro DAX, expertos en salud y líderes en tu bienestar. El Toro TV también es Radio Libertad. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Bueno, nos estaba leyendo ahora fuera de micrófono doña María Jamardo el mensaje alfombrilla de don Pachi López. De verdad. Qué rastreros son los rastreros, ¿no? O sea... Mala es la derecha. Siempre conspirando para fastidiar a la izquierda. Lea usted el mensaje. Ahora más que nunca, los socialistas estamos con nuestro presidente. Pedro Sánchez representa la dignidad y el coraje que se necesita frente a una derecha inmoral y dispuesta a todo. Ánimo y fuerza, presidente. No pasarán. Esto lo dice el que le preguntó que si sabía lo que era una nación. O sea, que si este es el nivel del que le odia, imaginémonos el que le tiene hasta cierto aprecio. Ya, pero es un mensaje muy frentista. Y Por ese cierto, es el relato en el que están instalados, ¿no? Es o yo o el caos, lo que hablábamos el mejor antes. mensaje de ayer, indudablemente, es el del capitán general de los ejércitos, don José Luis Ábalos. Es un mensaje absolutamente impecable. De, ¿qué dijo? Pedro, yo te apoyo. Sí, básicamente fue ¿Puso una eso? versión. No me Sí. fastidie. Y le puso un tuit absolutamente, o sea, como si fuera una alfombra detrás de él, pero yo albergo la cierta esperanza de que fuera irónico y que en realidad ¿no? Estuviera acordándose de todo su árbol genealógico desde el siglo XVI. Bueno, estaba regalando el titular de Ábalos apoya a Pedro Sánchez. Bueno, fue ¿no? una versión. A ver si va a ser un apoyo envenenado. Claro, pero fue un poco una versión de Luis Sefuerte en una forma socialista, ¿no? Pedro Sefuerte, ¿no? Sí, fue un Pedro Sefuerte le diría de verdad, con cariño, a Begoña Sefuerte. Porque claro, viendo el elenco de promesas incumplidas de Pedro Sánchez, no pactaré nunca con Bildu, Podemos no estará en el gobierno, no habrá amnistía ni referéndum, estoy muy enamorado de mi mujer. Sí, yo igual a lo en mejor me preocuparía un poquito. A mí me parece un personaje ínclito, pero en su defensa es verdad que él sí ha dado muestras a lo largo del tiempo de que su punto débil es su mujer. Y de hecho hace una cosa, bueno, quizás ahora es el momento en el que digo esto y muchos de los oyentes y vosotros incluidos también lo hacéis y quedó fatal, pero procedo al desarrollo del argumento. Cuando su mujer le llama por teléfono, en vez de poner Begoña Gómez o lo que sea, pone mi amor.
Entonces, el tipo está imbuido en una especie, yo creo que en una especie de casi síndrome de Estocolmo dentro de su matrimonio, en el que ella claramente ejerce un poder de influencia absoluto sobre él. Entonces, en un momento dado, sea por amor o sea por cómo se ha desarrollado la relación en ese momento, y eso, es cierto. Y eso lo sabemos porque va enseñando el móvil cuando le llamas. No, porque un poquito de postureo veo ahí. No, personas que han trabajado con él en su entorno, pues que cuando llama y está el móvil aquí puesto, pone mi amor. Que es una cosa muy bonito. Eso es muy preocupante. ¿Cómo? Que se Begoña. Es una buena pregunta. Perfecto. Invalida todo el argumento. No lo sabemos, claro. Aquí no corresponde el teléfono. Yo cuando me llama mi suegra, el teléfono pone el jefe. que es literalmente y rotundamente cierto, ¿no? Por supuesto. Lo que es curioso, por aportar también un poco a la entrevista de mi portavoz, es que ningún grupo parlamentario, excepto Vox, haya pedido la comparecencia de Begoña en la comisión de investigación. Es muy curioso y eso pues justifica ese conchaveo que se ha denunciado, que existe, que una vez que se apagan las cámaras del Congreso, pues existen entre todos los grupos, incluso con los proetarras de Bildu. Y eso lo denuncié en la última intervención en el Congreso de los Diputados, donde me cansé de denunciar y decírselo personalmente, incluso antes, a la portavoz del PP en la Comisión de Interior, que por favor, que me hacía muchísimo daño encontrarme a una señora que es además Policía Nacional, portavoz de Interior, de risas constantemente y de carcajada y con un buen rollo con los representantes de los de ETA. Y eso, pues, para una víctima del terrorismo que estamos allí, pues, nos indigna muchísimo. Entonces llega hasta ese punto el conchaveo, no solo con el PSOE, sino incluso con los representantes del brazo político de ETA. ¿Cómo valora usted, don Francisco, las elecciones vascas, el resultado? Estoy encantado. Estoy encantado porque de alguna forma Vox allí es esa resistencia que se perdió en Vascongada en aquellos años, en aquellas elecciones donde estuvo a punto de ganar. De ganar el bien, entonces, y Jaime Mayor Oreja y demás. Y creo que hay que resistir. Creo que es un impulso de cara a las próximas elecciones catalanas que comparto con mi portavoz, con Pepa, que vamos a tener muy buen resultado porque el sentido común se va a imponer, que somos lo único que estamos defendiendo precisamente los problemas que tienen los catalanes en el día a día, la inmigración ilegal, la inseguridad, el problema de la sanidad, etcétera. Un momento, estamos en las 9:37, se me está agotando el tiempo y antes ha soltado doña Pilar Rodríguez Los Santos una perla que me ha dejado estupefacto. Lo de mi amor te ha consternado. No, eso, a mí los postureantes Pedro Sánchez no me impactan, ¿no? Lo que me ha impactado es que diga usted que ve a Pedro Sánchez de líder para unas elecciones europeas. Sí, Giorgia Meloni no es una fórmula que sea ajena a la tradición europea. Giorgia Meloni, por ejemplo, va a ser la cabeza de lista de su partido político en las elecciones italianas, de Fratelli, y hay otros líderes que lo hacen con independencia de si luego van efectivamente a tomar el escaño o no. Entonces, en el caso en el que su plan en un momento dado sea, oye, yo quiero seguir viviendo de esto y quiero seguir teniendo un sustento económico hasta la perpetuidad, porque una cosa es salir de la presidencia del gobierno y entrar dentro del ciclo normal, y otra cosa distinta es salir porque de verdad tiene una presión mediática que para él o para su familia es insostenible. Entonces, en este caso, si él quiere salir, y quiero decir, porque si sale por la segunda vía, luego es muy difícil reengancharse dentro de un mundo en el que vaya a monetizar todo lo que lleva tantos años sembrando, porque él lleva mucho tiempo haciendo esta gira internacional también para garantizarse un sueldo en Nescafé hasta el final de sus días. Entonces, en un momento dado, podría decidir irse al Consejo de Europa, que yo creo que ese era su planteamiento desde el principio, con el añadido de que ahora, precisamente por esta forma en la que tiene de salir, puede hacerlo planteando una batalla ideológica en la que estoy completamente convencida que ganaría las elecciones europeas. No tanto por mérito suyo, sino porque todo su bloque ideológico que él representa ahora, porque esto es o el caos fascista o yo, pues todos los que sean yo en su ego y en su ser, acabarían haciendo un voto útil a Pedro Sánchez de protesta contra el marco que le están marcando. Entonces se iría por la puerta grande a un puesto mejor que el que tiene ahora desde el punto de vista de la reputación internacional y de lo que va a monetizar después de que termine, y además con una exposición mediática muchísimo menor. El problema de todo esto es que efectivamente no ha sido capaz de valorar cuál iba a ser el impacto en la prensa internacional. Claro. Ahora estaba leyendo, por ejemplo, el Corriere y bueno, es que es
es que el propio titular es la mujer de Pedro Sánchez, la mujer del presidente de España investigada por corrupción. Pedro Sánchez se plantea dimitir. No parece en la prensa internacional que él se esté planteando dimitir, efectivamente, que él se esté planteando dimitir porque hay una conspiración de la fachosfera, sino la gente piensa en el entorno internacional, la verdad, de lo que sería en un país normal, que es que está pensando dimitir porque si su mujer es presuntamente corrupta, pues él evidentemente no puede seguir en su cargo. Doña Carmen Carbonell. ¿Qué tal, don Luis? ¿Qué tal? Doña Carmen Carbonell tiene dos caras. ¿Cómo? ¿Yo? Una cara buena, que es cuando viene a traernos el premio al mejor tertuliano de la jornada. No me haga quedar mal, ¿eh? Y una cara mala, que es cuando viene a atizarme con las críticas que hayan puesto los oyentes del programa en las redes. Eso es verdad, hay veces que nos toca ponernos la careta de goma, pero voy a empezar por la cara buena. Saben nuestros queridos oyentes que damos una tableta de chocolates Matías López, que además es de una calidad excelente, al mejor de los contertulios. Y la suerte que tenemos es que como nuestro público es soberano, nosotros lanzamos esa pregunta a través del chat de YouTube y la gente pues va votando, va diciendo cosas y tal. La verdad es que está la cosa muy reñida. Hay muchos que dicen que Pepa Millán ha sido la mejor contertulia, pero es que Pepa venía de entrevista, o sea, no cuenta. No vale, no. cuenta. Trampas no, oiga. Ha hecho de tertuliana muy bien también, en cualquier caso. Ha hecho un buen análisis de la cuestión, pero el caso es que es para los miembros de esta mesa. Sepan ustedes que pueden seguir participando en las tertulias, a ver si consiguen esta tableta de chocolate. Y si no, entrar en www.chocolatesmatiaslopez.es, que es la página web en la que pueden encontrar estos chocolates y dulces de Matías López, que además tienen muchísimo porcentaje de cacao, que es una garantía de calidad. Si quieren llamar por teléfono, también pueden hacerlo en el 91 413 35 64, 91 413 35 64. Y ahora, ¿quién se lleva la tableta de chocolate a la taza, que es la que toca hoy? ¿Quién? Pues nada más y nada menos que doña María Jamardo. Hombre, por favor. Muy bien. Me quieren comprar. Para ella, esa tableta de chocolate a la taza, que es la que en este caso pues tocaba. Y voy con algunos comentarios, don Luis, de Twitter, y les doy el resultado a esa a esa libre encuesta, que es la que lanzábamos esta mañana, preguntando si creían nuestros oyentes que Sánchez iba a dimitir. Opciones que dábamos: la primera, no caerá esa breva; la segunda, ni se plantea hacerlo; la tercera, ni con aguarrás; y la cuarta, sí, dimitirá. Voy a decirles a los oyentes que efectivamente las tres primeras eran muy parecidas, porque realmente nosotros pues apostamos también por ello. Pero tienen sus matices. Pero tienen sus matices. Voy a empezar por la de abajo. Solo un 6% considera que va a dimitir. La siguiente, más votada con un 29%, es la de ni se plantea hacerlo. La siguiente, con un 31% de los apoyos, la de ni con aguarrás. Y la que va ganando de momento es la de no caerá esa breva. Les estoy dando los resultados de Twitter y voy con comentarios. Comentarios de Twitter, uno de Luchadora Española que dice: si tú faltas a tu trabajo durante varios días para reflexionar, ¿tu empresa no te invita a pensar en tu casa, pero de forma definitiva? Aquí hay que lanzar la pregunta de si se habrá pedido una baja laboral o algo. Hay que plantearlo, está bien tirado. Sí. Porque no hay previsto, yo lo consultaba ayer, un escenario en el que un presidente del gobierno deje en interinidad a un país 5 días para reflexionarse si dimite o no. O sea, o dimites o no dimites. En puridad lo que ha dicho es que él sigue trabajando. Ya. Vamos, por hacer terriblemente de abogado de diablo. Ha cancelado, de hecho, su agenda. Cancela la agenda pública, pero vamos, esto es por yo qué sé, por defenderle así. Por darle un poco de ánimo a la tertulia. Al final. Un poquito de aire de oxígeno. Fijas que dice: presidente, no te vayas. No te vayas, no te vayas. Eres un icono. Bueno, Pedro, todos somos contingentes. Pero tú eres necesario. Es como el que le comenta a su pareja siempre: necesitamos un tiempo, amor mío. Sí. Tengo que no es por ti, es por mí. Exacto. Bueno, y entonces recibe una llamada en el móvil que pone: mi amor. Inmaculada también en Twitter nos deja un comentario más largo que voy a extractar. Dice que no dimite, el retiro es una estrategia para marear, y que hablemos de la cartita y presentarse como vilipendiado. En la misma línea voy con comentarios en YouTube, los que nos dejan en el chat de Radio Libertad. Peter Cuellar dice que son excusas para pillarse vacaciones a destiempo. Pareciera que las prevaricaciones de él y Begoña sean culpa de la derecha, y alude de esta forma irónica a lo que Pedro Sánchez ha dicho en su carta. Enrique Parreño, también en el chat de Radio Libertad, dice que lo de Begoña es una excusa, hay algo más que Pedro Sánchez está ocultando. Y termino con un comentario, en este caso del chat de YouTube del Toro TV. Nos lo deja Marisa Santos, que dice: un presidente debe asumir su responsabilidad en los megagalácticos casos de corrupción permitidos por él en su partido. Incluso ha permitido que su esposa cometa delitos varios, presuntamente. Independientemente de lo de las esposas que estamos viendo como están imputados,
Pues oiga, personas que más cercanas a él no pueden ser. Es que está imputado Koldo, que era el que custodiaba los avales de Pedro Sánchez en las primarias, hasta tal punto era de confianza de Pedro Sánchez. O sea, solo por eso ya tendría que estar en la calle, independientemente de lo que doña Begoña haya hecho o no. Pero este hombre tiene más cara que espalda. O sea, bueno, es que lo hablábamos antes Pilar y yo, en este truco o trato que nos ha ofrecido el presidente del gobierno con esa carta a la ciudadanía, hay un incendio mayor para tapar el incendio pequeño. Bueno, pues como tengo un incendio por aquí, a ver si desvío la atención provocando un incendio mayor. Pero yo leía antes el o sea, está usted diciendo que esto es como lo de Lelutier, ¿no? Que lo de Begoña Gómez es para tapar el verdadero negocio, que es la lavandería, ¿no? Sí, y sobre todo para presentarse como de una manera, o sea, como un plebiscito. Yo creo que el plebiscito está servido, ¿no? Y es una forma de autorreafirmarse y de autoobtener el apoyo masivo y refrendar, ¿no? Que pase lo que pase, él es el único que puede ser, estar y al que todos apoyan. Y lo digo porque Patxi López publicaba el tuit que hemos leído antes. El tuit alfombrilla. Evidentemente un cierre de filas. Pero hay una cosa que no quiero que se nos quede en la tertulia, y por eso digo lo del plebiscito, porque Zapatero esta mañana, hace un ratito en radio, ha llamado a una gran movilización de la izquierda. Zapatero. Digo por ir viendo las estrategias. Y lo ha hecho en los términos que cito: a los compañeros, a las compañeras, a los simpatizantes, les pido que se movilicen. Reaccionemos ante la insidia con coraje democrático. Vaya. Y les conocemos como si les hubiéramos parido. Una breve... Bueno, muchísimas gracias, don Francisco José Alcaraz, por haber estado aquí. Muchísimas gracias a vosotros y, bueno, lo mejor es de los éxitos, efectivamente, en esta nueva andadura y encantado de poder estar con vosotros. Doña María Jamardo, muchísimas gracias. Muchas gracias, don Luis. Doña Pilar Rodríguez Los Santos, muchísimas gracias. Muchas gracias, coma mi amor, porque ya mi amor es una expresión polisémica. Bueno, un anuncio y continuamos.